Perfecto. Pues, primero que nada, buenas tardes. Bienvenidos. Esta es la sesión de Upsolving de la tarea de ciclos. Ah, si, bueno, tal vez si se les olvidó algo así, las sesiones de Upsolving pues son básicamente pequeñas clases. No son, por así decirlo, clases, pero son como más demostraciones de las soluciones de las tareas que les dejamos durante la semana. Para que pues puedan resolverlas en su tiempo libre, para que puedan ver cuáles son las soluciones, tal vez si están atorados en algo, también puedan ver cómo se solucionaba el problema. Y pues esta semana pues el tema fue ciclos básicamente, entonces ah, pues veremos tareas que eh, pues se podrían haber resuelto completamente con todas las clases que ya habían tomado hasta el momento, o sea, asignación de variables, ciclos, condicionales. Em, Como les mencionamos, no hay alguna tarea, por así decirlo, eh, bueno, algún problema que no se pueda realizar con algo que no conozcan. Todo está como que diseñado para que puedan hacerlo con los temas que les dimos durante las clases. Y pues sí, es eso básicamente. Um, y pues también si tienen algún tipo de duda, también hemos estado revisando algunas clarificaciones. Algunas de las clarificaciones más recientes tal vez no las hemos podido revisar, pero estamos pues constantemente intentando aclarar todo ese tipo de cosas. Va. Eh, Primero que nada, pues vamos a empezar con este problema. Este problema pues es el de celdas. Eh, y pues tal vez ya lo leyeron, si no se los explico rápido. Um, Déjenme ver que abra esto. Va, perfecto. Em, lo que les decía básicamente el problema era que pues tienes n, por así decirlo, n filas, sí, n filas y m columnas, ¿verdad? Y ahora sí que por cada fila y por cada columna tenemos que imprimir una celda, algo así, ¿sí? Y esta celda es especial porque pues está compuesta por una serie de caracteres. Está compuesta por un carácter así, que este no es una L mayúscula, esto no es una L mayúscula, esto es algo que se llama un carácter de pipe. Es un poco especial. Creo que no está en el teclado en español, pero podían copiarlo y pegarlo del problema. Si algo les falla, pueden simplemente copiar y pegar de aquí para imprimirlo. Y luego tienen iones bajos. Que pues estos cada uno es un espacio, por así decirlo. Y estos siempre son tres espacios. ¿Va? Tres espacios. Y luego tienen otro carácter de este tipo, de pipe. ¿Va? Um, y pues por cada fila y por cada columna tienen que imprimir una celda así. Entonces se hace algún tipo de cuadrícula, ¿no? Como si fuera un Excel. Porque tendrías, no sé, digamos, supongamos que, no sé, tenemos n igual a 2 y m igual a 3, que creo que era el ejemplo de aquí, ¿verdad? Perdón, era 3 y 2. N igual a 3 y m igual a 2. Ajá. Y pues, ujú, ahorita leo tu mensaje, perdón. Am, y pues teníamos que imprimir una celda, ¿no? Entonces, si n era igual a 3 pues teníamos 3 filas. Y si m es igual a 2 pues teníamos dos columnas, ¿no? Voy a poner cols para cortarlo un poco. Am, entonces, pues nuestro resultado se vería como algo así, ¿no? Y luego tenemos, aquí era la columna uno y esta era la 2 y esta era la fila uno y esta era la fila 2, ¿sí? Y pues podemos continuar por aquí abajo, ¿no? Ahora, hay un detalle. Este no era el resultado completo. También teníamos que imprimir algo que, pues la parte de arriba de estas celdas. Que pues esta parte de arriba también estaba compuesta por iones bajos. Entonces no había mucho de qué preocuparnos ahí. ¿Sí? Y pues esa era la salida, por ejemplo, de ejemplo para esta entrada. Y pues, ¿cuál es la solución? Am, pues primero que nada, algo que a mí me gusta mucho hacer con este tipo de problemas de ciclos, por así decirlo, de tener que imprimir algo o tener que realizar algo en un ciclo, es preguntarme qué
se repite, ¿no? ¿Qué es lo que se repite aquí? Pues lo más importante que se repite es esta celda, porque con esta celda podemos construir toda la salida completa. Bueno, no toda la salida completa porque nos faltaría esto de acá, pero ahorita vamos a ver cómo se hace eso, ¿sí? Em, entonces, ¿qué es lo que se repite? Pues la celda, ¿no? Voy a cerrar. Vamos a ver para acá. Va. Pues se repite la celda. Em, y esta parte de aquí arriba la voy a llamar barrera. No, bueno, no sé. Arriba. La voy a llamar parte de arriba. Y quiero que noten algo importante aquí. La parte de arriba va a cubrir un guión bajo por cada espacio de celda. Entonces va a haber por cada celda y por cada barrera, por así decirlo. Barrera. ¿A qué me refiero con eso? Por cada celda, bueno, esta es una celda, ¿no? Y pues cada celda tiene tres guiones bajos, ¿sí? Eh, resulta que con la M podemos obtener cuántos guiones bajos vamos a tener que poner en la parte de arriba, ¿sí? Porque si tenemos dos columnas, vamos a tener dos columnas así, de este tipo, que por así decirlo son las verticales, ¿no? Pero como cada celda, esto nos lo dice el problema, cada celda tiene tres espacios, vamos a tener que, para la parte de arriba vamos a necesitar 3 por 2 guiones bajos. Y eso no es todo, ¿verdad? Porque todavía nos faltan estas barreritas de aquí. Por eso decía esta parte de por cada barrera. ¿Sí? Eh, entonces son 3 por 2 para cubrir todas estas celdas de acá. Y luego también una por cada barrera. ¿Y pues cuántas barreras tenemos? Pues si tenemos que cada celda tiene una parte de la derecha, tenemos una parte de la derecha, una parte de la derecha, una parte de la derecha. eh, pues resulta que tenemos m partes de la derecha, ¿no? Porque es la barrera que tiene a la derecha la celda. Y nos falta una más, que es la primera parte de la izquierda. Entonces esto significa que esto es 3 por 2 más m más 1. Que pues este 3 por 2 en realidad era m por 3 más m más 1, ¿no? Uh, y pues esto es un formulazo, ¿no? Pero se pueden dar cuenta de eso con el desglose que les acabo de dar. Uh, entonces esto solo es para la parte de arriba, ¿no? Entonces la parte de arriba va a tener esta cantidad de guión bajos. ¿Sí? Y pues lo demás en realidad está más simple, ¿no? Porque lo único que tenemos que hacer es, al inicio de cada fila, perdón, el inicio quiere meter la llamada. Listo. Va. Al inicio de cada fila hay un guión bajo, ¿sí? Y después, como les mencionaba anteriormente, lo único que tenemos que imprimir es la parte de la derecha de la celda, ¿no? ¿Por qué no tenemos que imprimir la parte de la izquierda? Porque si no, significaría que nuestro output, nuestra salida se vería algo así, ¿no? Que pues no es lo que buscamos. Buscamos que solo haya uno de estos simbolitos para separar cada celda, ¿verdad? Entonces, solo tenemos que imprimir la parte de la izquierda al inicio de cada fila y después pues solamente tenemos que repetir, imprimir estos caracteres, que pues es guión bajo y luego el símbolo de pipe que les decía, ¿sí? Y pues esto es por cada fila. ¿Y cuántas veces vamos a imprimir esto? Pues m veces, porque es la cantidad de columnas que tenemos. ¿Sí? Va. Pues vamos a programarlo entonces. Mm, yo lo voy a programar aquí en el IDE de Usaco, que creo que se los compartieron también. Ah, y pues recordamos que era lo que teníamos que hacer. Primero era leer N y M, ¿no? Y M. Y pues los leemos. ¿Va? Eh, y después era calcular la parte de arriba. La voy a poner arriba. Y pues esto es igual a M por 3 más M más 1. ¿Sí? Y pues ahora solo nos... Primero vamos a imprimir la parte de arriba y después ya hacemos lo de las celdas, ¿va? Entonces vamos a imprimir la parte de arriba.
pues podemos hacer un ciclo for. Aquí entraba esta parte. Esta era la primera parte en la que algo se repetía, ¿no? Que pues era el ciclo que necesitábamos para imprimir los guiones bajos de la parte de arriba. Y pues podemos hacer un setup de guión bajo, ¿no? Entonces si le paso, por ejemplo, 3 2 que era lo que teníamos, pues solo se va a imprimir una línea por el momento, ¿no? ¿Cómo creamos otra línea? Bueno, ¿cómo nos pasamos a la siguiente línea? Pues hay dos formas, ¿no? Con eh, este diagonal invertido, por así decirlo. Este backslash n, o pues simplemente con un endline, ¿no? Estas son dos formas. Hay diferencias entre ellas dos, pero por el momento no se preocupen por eso, solo utilicen la que les parezca más cómoda. A mí me gusta utilizar endline. Eh, entonces por el momento lo haré así. Y pues con esto creamos otra línea, ¿no? Y lo siguiente que tenemos que hacer en ciclos, por así decirlo, es imprimir las celdas, ¿no? Perdón, voy a cerrar esto. Entonces tenemos que imprimir las celdas. Entonces iniciamos en cero y pues vamos a primero iterar por las filas. ¿Y cuántas filas tenemos? Pues tenemos n filas, ¿no? Entonces incrementamos este i más más. Y después iteramos por las columnas. Que ahora tiene que ser menor a m y pues j más más, ¿no? Para hacer un incremento de uno en uno. Porque este ciclo for pues sería de 0, 1, 2, 3 hasta llegar a m, ¿va? Porque este es el incremento, recuerden eso. Y recuerden lo que mencionábamos. Al inicio de cada fila teníamos que escribir este carácter, ¿no? Porque era como la barrera que está hasta la izquierda. Entonces, al inicio de cada fila vamos a imprimir el carácter de pipe que les decía, ¿va? Y después ya podemos escribir cada celda, ¿no? Que pues simplemente es escribir tres guión bajos y un carácter de pipe, ¿va? Y esto nos genera una línea, ¿no? Entonces al final de nuestra fila tenemos que crear una nueva línea, que por lo tanto tendremos que hacer con un endline aquí. Y pues intentamos ejecutarlo. Y pues sí es lo que esperábamos, ¿no? Nos da la parte de arriba y nos da cada celda, ¿va? Que pues es lo que nos pedía aquí. Y pues no se tenían que preocupar por algún tipo de output vacío o algo así, porque si leen, bueno, como pudieron haber observado, tal vez, los límites eran que al menos habría una fila y una columna. Entonces si le pusiéramos uno y uno, pues nunca va a haber algo vacío. No existe la posibilidad de que le pongamos 0, 0 y que nos imprima nada. Entonces podemos simplemente imprimir siempre. ¿Va? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Va. Continuamos entonces. Ok. El siguiente problema era este, de suma de pares. Personalmente, este problema para mí era mucho más fácil que el problema A de celdas. Eh, entonces, eh, no diría que las tareas están ordenadas en dificultad, o sea, no diría que el A es más fácil que el B y el C es más difícil que el B y el A, por ejemplo. Entonces, intenten revisar todos los problemas, no simplemente se vayan por el primero, después segundo, tercero, cuarto y quinto, porque podría ser que el primero es mucho más difícil que el segundo, ¿no? Entonces, tomen eso en cuenta. Y pues lo que nos dice el segundo problema, el problema B, pues desde el título nos dice, ¿no? Suma de pares. Ah, Solo necesitas programar una sumatoria de todos los enteros pares menores a n e incluyendo a n, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a moverme para acá. Si tenemos que n es igual a 5, pues tenemos... ¿Cuáles son los, por así decirlo, pares menores, ¿no? Pues son 2 y 4. Técnicamente también 0, pero pues no nos agrega nada a la suma, entonces podemos incluirlo o no incluirlo, nos da igual. Ah, y pues el siguiente par, ¿cuál es? El 6, ¿no? Pero el 6 ya es mayor que el 5, entonces ya no lo incluimos. Entonces el resultado de esto sería 2 más 4, que es igual a 6, ¿no? Em, Creo que este no tiene límites, entonces ahorita vamos a checar eso. Pero supongamos que tenemos n igual a 6. ¿Cuáles son los pares menores a 6? Menores o iguales a 6. Pues el 0, el 2, el 4 y el 6, ¿no?
Entonces el resultado de esto, creo que no hay otro caso, pero podemos utilizar este caso. El resultado de esto es 2 más 4 más 6, que pues es básicamente 6 más 6, porque esto es 6 más 6 da 12, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, n igual a 3, pues podríamos tener 0 y 2 nada más, ¿no? Porque el siguiente sería el 4 y pues el 4 ya se pasa, ¿no? Y entonces nuestro resultado sería 0 más 2, que es igual a 2. ¿Sí? Este problema es mucho más sencillo que el anterior, de hecho, porque no tienes que preocuparte por imprimir algo o algo así, solo tienes que sumar y puedes imprimir el resultado final. ¿Sí? Voy a crear otro archivo para este. Y voy a copiar lo que tenía antes y voy a borrar como lo que teníamos el otro problema, ¿va? Que pues es esto de acá. Va. Entonces pues la entrada es un único número, n. Em, bueno, sí, sí te dio todo hasta aquí de por qué tenemos que imprimir todos los pares menores o iguales. Va, gracias. Am, Supongo que debería explicar cómo se generan los pares, ¿no? Em, pues hay varias maneras. Podríamos hacerlo con un... Creo que esto se ve un poco mejor en el código, de hecho. Creo que sí es mejor que pasemos al código de una vez. Primero que nada tenemos que leer nuestro entero n y luego tenemos que hacer declarar una variable de suma. O bueno, sumatoria si quieren decirlo así. Sumatoria igual a cero. Y pues hay dos maneras de hacer esto. La más sencilla que se me ocurre a mí es hacer un ciclo for que inicie en cero, porque era nuestro primer par, recuerden. O podría iniciar en 2 de hecho, como ustedes gusten. Y mientras que nuestra variable i sea menor o igual a n, la podemos incrementar de 2 en 2, ¿no? Recuerden que no siempre los incrementos tienen que ser de i más más, ¿no? Podrían ser de i más igual a 2, porque este es otro tipo de incremento. Como lo vieron en la clase de asignación de variables y operaciones aritméticas, podemos hacer incrementos así. Incluso podríamos multiplicarlo por 2 si queremos, por igual a 2. O no sé, dividirlo entre igual a 2. Pero pues aquí queremos incrementar de 2 en 2, ¿no? Queremos generar 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Por ejemplo. Y ahorita no le voy a sumar nada. Vamos a ver qué pasa si imprimo lo que está en i. Pues nos da 2 y 4, ¿no? Como les mencioné, podríamos iniciar desde cero si queremos, pero pues como no nos agrega nada a la suma, pues da igual si lo incluimos o no. Pero nos imprime 0, 2 y 4, ¿va? Que pues es lo que queremos sumar, ¿no? Entonces a nuestra sumatoria, pues simplemente tenemos que agregarle i, que es esa variable que tenemos ahí, ¿no? Que va incrementando de 2 en 2. ¿Sí? Y recuerden esa parte de que tiene que ser menor o igual, ¿no? Porque es pares menores a n e incluyendo a n. Si quieren le hago suma esto. Em, sí, ¿no? Porque son todos los enteros pares menores a n e incluyendo a n. Entonces esto significa que es un menor o igual. Si fueran todos los pares menores a n, pues simplemente sería menor, ¿no? Pero en el caso de que a esto le pasaron 6, bueno, aquí no lo estoy imprimiendo, perdón, voy a imprimir, espera. Pues daría 0, 2, 4, 6, ¿no? Porque es incluyendo a n. Pero si no lo incluyera, cambio esto por un menor y ya solo da 0, 2, 4, ¿no? Va. Y pues esto nos los imprime, pero no queremos eso, queremos la sumatoria de todos, ¿no? En printf, ¿cómo se usaría? Ah, pues simplemente sería printf porcentaje de i, ¿no? Yo personalmente no utilizo mucho printf, de hecho nos da lo mismo, ¿no? Porque solo es la forma en la que lo imprimes. Eh, no uso mucho printf, prefiero usar cout, pero pues háganlo como ustedes prefieran. Un error que vimos en sus envíos, que bueno, tal vez ahorita comente, era que algunas personas combinaban printf con sein o printf, o por ejemplo printf con cout y luego haciendo un scanf. No hagan eso, por favor, porque esto trata un poco más acerca de cómo se comporta la impresión de cosas en C++. Eh, es mala práctica en general combinar los ambos. Si van a utilizar printf, utilicen scanf. Y si van a utilizar cout, utilicen sein, ¿no? Como lo estoy haciendo aquí. ¿Sí? Sí, está bien que uses printf. Es perfecto. Está perfectamente bien. Hazlo como tú prefieras. Em, las soluciones las voy a dar con el cout.
pero pues la sintaxis es muy similar, como mencioné. Y pues de hecho aquí no tenemos que imprimir nada, ¿no? Solo tenemos que agregarlo a nuestra sumatoria, ¿sí? Que pues es con un más igual. Recuerden que esto en sintaxis es igual a decir sumatoria es igual a sumatoria más i, ¿sí? Pero pues solo necesita hacer sumatoria más igual a i, porque lo hace mucho más fácil. Y pues al final, pues solo imprimimos la sumatoria, ¿no? Y creamos otra línea con el line, ¿sí? Entonces vamos a intentar ejecutarlo con lo que nos daba de entrada, que era 5. Y pues nos da 6, ¿no? Que era lo que esperábamos. Porque es 2 más 4. Si le pongo un 6, ¿qué es lo que nos debería dar? Pues lo puse aquí, ¿no? Nos debería dar 12. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Y sí, nos da 12. ¿Va? Ahora, pregunta, ¿qué pasaría si en lugar de los pares quisiéramos los impares? La suma de los impares. Pues sería muy fácil, ¿no? Solo tenemos que cambiar este valor inicial a 1. Y ya. Porque recuerden que con eso podríamos generar 1, luego le sumamos 2, que da 3, luego 5, 7, 9, 11. Y pues estos son todos los impares, ¿no? Entonces simplemente tendríamos que iniciar desde 1 en lugar de desde 0. Y ya. Si quisiéramos la sumatoria de todos los impares hasta n. Pero pues queremos los pares, ¿no? Entonces vamos a iniciar desde 0. Y lo vamos a dejar así. ¿Va? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Ok, listo. ¿Quieres hablar o quieres mandar mensaje o tienes alguna pregunta? ¿O todo bien? Perdón, creo que no se te escucha. Dame un momento. A ver, listo. Perdón, creo Perdón, que no te no te escuchaba, escuchaba, pero pero ya te ya te escucho. escucho. Sí, profe, no hay problema. ¿Por qué se pone sumatoria más i? ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, Ah, pues pues recuerda recuerda que que esto es esto es igual a igual a decir decir sumatoria sumatoria más i. más i. Pero Pero podemos podemos acortar esta acortar esta sintaxis sintaxis poniendo poniendo sumatoria sumatoria más igual más a i. igual a i. Son Son equivalentes equivalentes estos estos dos. dos. ¿Sí? ¿Sí? Y Y pues como pues tenemos como que tenemos que sacar la Ok, sacar la profe, sumatoria sumatoria de de todos gracias. los pares. Va, Va, perfecto. perfecto. Sí, Sí. déjame ver. Va. Como teníamos que sumar todos los pares, pues recuerden que tenemos que incrementar nuestra sumatoria total en pues cada par, ¿no? Porque así nos da 0 más 2 más 4 más 6 más hasta llegar a n. ¿Sí? Va, perfecto. Recuerden lo que les mencionaba, ¿no? Esto es equivalente a decir sumatoria es igual a sumatoria más i. Y lo pueden hacer con otras cosas, lo pueden hacer con multiplicación, por ejemplo. Que pues esto sería igual a decir sumatoria es igual a sumatoria por i, ¿no? O hasta con división o con otras cosas. Pero como ahorita solo estamos haciendo con suma, como queremos sumar todos, pues es con más igual. ¿Va? Perfecto. Pues continuamos. Va. Este problema también era algo sencillo. Diría que era más fácil incluso que el A. Entonces está un poco gracioso eso. Pero aquí nos dan un problema un poco más compuesto, ¿no? Tenemos una competencia de dos equipos, el rojo y el azul, ¿no? Em, y pues nos dan casos distintos, nos dan T casos. Entonces nos dan como T resultados de una competencia, ¿no? Em, en pocas palabras, el primer entero que nos dan por cada caso es la puntuación del equipo rojo y el segundo entero es la puntuación del equipo azul. Y lo que tenemos que imprimir es que si gana el equipo azul, o sea, si la cantidad de puntos del equipo azul, que es este entero de aquí, es mayor a la del equipo rojo, pues imprimimos azul. Y si no, pues imprimimos rojo. Si ganó el equipo rojo, si tiene la mayoría de puntos. Y si hay un empate, o sea, si ambos tienen la misma puntuación, pues simplemente imprimimos empate. Y al final de todo tenemos que imprimir los resultados. ¿Cuántas rondas ganó el equipo rojo y cuántas ganó el equipo azul? Donde el primer entero es las victorias del equipo rojo y el segundo las del equipo azul. ¿Va? Em,
Y pues en el caso de un empate, nadie gana puntos. Nadie gana la ronda, por así decirlo. Pues, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Qué es lo que se cicla aquí? Pues resulta que tenemos t casos, ¿no? Y pues esta cantidad de casos puede variar. Entonces, yo lo primero que pensaría sería que esto es lo que se va a ciclar, ¿sí? ¿Qué es lo que se repite? Recordemos la pregunta aquí, ¿qué es lo que se repite? Entonces aquí, ¿qué se repite? Pues la cantidad de casos, ¿no? Bueno, los casos. Es algo que tenemos que hacer repetidamente, ¿no? Porque al inicio nos dan cuántas partidas o cuántas rondas tuvimos y después por cada caso tenemos que checar quién ganó, ¿sí? Ah, y pues también creo que este problema es un poco más sencillo verlo en código, pero lo único que quiero detallar aquí es la condicional. Si tenemos R puntos del equipo rojo, bueno, lo voy a poner de color rojo, ¿no? Para que le quede bien. Si tenemos R puntos del equipo rojo, de rojo, y B puntos de azul, pues ¿cuál es la condicional? Simplemente tenemos que checar si R es menor a B, si... eh, bueno, primero que nada, creo que lo más fácil sería checar si R es igual a B, porque aquí detectaríamos un empate, ¿no? Después checaríamos ya quién ganó, que pues sería, aquí sería con un if, y si no, pues sería con un, podría ser con un else if. Checar si ganó el rojo o si ganó el azul, que pues sería el caso en donde, perdón, aquí sería si ganó el azul y aquí sería si ganó el rojo, ¿va? Entonces este sería el empate, aquí sería gana rojo, gana azul, perdón, gana azul, y aquí sería gana rojo. Y pues haremos eso, haremos ese chequeo por cada caso, por cada uno de los tres casos. Que pues esto es lo que se repite, ¿no? Ah, va. Y pues esto sería lo único que tenemos que checar. Recuerden que si R es igual a B, pues imprimimos empate. Si gana azul, pues imprimimos azul. Y si gana rojo, pues imprimimos rojo. Y para mostrar el puntaje al final de cuántas rondas ganó azul y cuántas rondas ganó rojo, pues podríamos aquí tener una variable inicial de... eh, ahora sí que voy a ponerle WR, que es como wins rojo o wins red, y WB, que es wins blue, ¿no? O wins azul. Y esta la podemos iniciar en cero. Y pues por cada ronda que gana azul, pues sería wins de azul, sería más igual a uno o wins blue más también, porque es un incremento en uno. Y si gana rojo, pues simplemente sería wins rojo más también, ¿no? ¿Alguna pregunta antes de pasar al código? ¿Todo bien? Va. Um, y pues al final de todo esto solo tendríamos que eh, imprimir las wins de blue y las wins de red, ¿va? Perdón, era primero las de rojo y después las de azul, ¿va? Va, pues vamos a codearlo entonces. Vamos a crear otro archivo. Hacemos más. Y voy a tomar lo que tenía antes y lo voy a pegar acá. Y esto lo borro. Y pues voy a copiar este caso el segundo caso, que es un poco más interesante, ¿va? Entonces, lo primero que nos daban era la cantidad de casos, ¿no? Que son T casos. Entonces vamos a leer T. Y después, pues tenemos que evaluar cada caso, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo de varias maneras. Podríamos hacerlo con un while t mayor a 0 y luego t menos menos. Pero esto no me gusta mucho. Lo que yo preferiría aquí sería usar un ciclo for. Que inicie en 0 y luego mientras i sea menor a t, incrementamos i en 1. ¿Sí? Y entonces se ejecuta esto t veces. Y luego, por cada caso, leemos el puntaje de... ¿Era primero el de rojo o el de azul? Primero rojo y luego azul. Puntaje rojo
y leemos el puntaje de rojo y después el puntaje de azul y pues leemos el puntaje de azul. ¿Va? Este, y pues después podemos hacer los chequeos que les decía. Primero que nada, si hay un empate, que es donde el puntaje de azul es igual al puntaje de rojo, perdón, imprimimos empate y creamos otra línea. ¿Sí? Si no, si el puntaje de azul es menor al puntaje de rojo, esto significa que ganó pues el rojo, ¿no? Porque tiene el mayor puntaje. Entonces imprimimos rojo y creamos otra línea. Y finalmente, si el puntaje de azul es mayor al puntaje de rojo, significa que ganó el equipo azul, ¿no? Entonces podemos imprimir azul. ¿Va? Y pues aquí nos falta una cosa. Aquí ya estamos imprimiendo todo bien, ¿no? Rojo, azul, azul, empate azul. Pero nos faltan los puntajes finales. Y como les mencioné, lo que yo haría aquí sería hacer una variable de wins blue, que son 0, que inicia en 0, y wins red, que inicia en 0. Y entonces, cada vez que gana el equipo rojo, incremento wins red en 1. Y cada vez que gana el equipo azul, pues incremento wins blue en 1 también. Y al final de todo este ciclo tenemos que imprimir cuántas veces ganó cada quien, ¿no? Entonces simplemente tenemos que imprimir wins red y después wins blue. ¿Sí? Entonces lo ejecutamos y sale 1-3, que era lo que nos pedía acá. Porque como pueden ver, gana una sola vez rojo y después gana 3 veces azul. ¿Va? ¿Todo bien hasta acá? Va. Gracias, gracias. Sí, y pues eso sería todo para este problema, ¿no? De hecho, como les mencionaba, creo que estos problemas son, el B y el C, diría que son más fáciles que el primer problema, entonces eso fue un poco gracioso. Pero sí, intenten revisar todos los problemas cuando estén haciendo la tarea. ¿Va? Va, sigamos entonces con el cuarto problema, que es este del D, del mosaico ajedrez. Que pues también era una idea un poco sencilla también. Te dan básicamente un entero n, que son las dimensiones de... Dimensiones... O bueno, el tamaño de un tablero de ajedrez. Bueno, alto y ancho de un tablero de ajedrez. De ajedrez. Y aquí hay una nota importante que la esquina superior izquierda siempre es un 1. ¿Y por qué esto es importante? Em, Supongamos que en este caso de 3 tenemos un 3 que n es igual a 3. Entonces significa que nuestro tablero es de 3 por 3, ¿no? Am, y como la esquina superior izquierda siempre es 1, pues imprimimos un 1 primero y después vamos alternando. 1, 0, 1. Después la siguiente fila iniciamos en 0, entonces 0 es 1, 0, 1, 0. Y después sería 1, 0, 1, ¿no? Que es lo que nos pide que imprimamos. Y la esquina superior izquierda siempre es 1, entonces siempre esta celda, la superior izquierda, siempre va a ser un 1. ¿Sí? Si n fuera igual a 2, pues tendríamos 1, 0 y 0, 1, ¿no? Va. Y pues, ¿cómo lo resolvemos? Volvamos a la pregunta. ¿Qué se repite? ¿No? De hecho, hay varias maneras de hacer este problema. Eh, hay una sencilla y una difícil. Vamos a ver la sencilla. Eh, Resulta que cada una de estas filas es igual a la siguiente, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Si tenemos 1, 0, 1, no nos importa que está acá, la siguiente va a ser igual a 1, 0, 1 también. Porque se están alternando, ¿no? Y si tuviéramos 0, 1, 0, la siguiente sería también 0, 1, 0. No la siguiente de acá, sino la siguiente después de la siguiente, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, con saber eso, simplemente tenemos que saber cuándo un número es un 1 y cuándo una celda es un 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo algo es un 1? Pues si estamos en una fila, eh, primero que nada,
vamos a verlo de la manera sencilla. Si la fila tiene un índice par, o sea, esta es la fila 0, esta es la fila 1 y esta es la fila 2. Si tiene un número par, va a iniciar con un 1. Por esto que les mencionaba de que la esquina superior izquierda siempre es 1. ¿Sí? Em, y pues lo único que tenemos que hacer es ver cada índice de la columna. Bueno, de la fila, perdón. Entonces, esta de aquí está por así decirlo, en la primera fila, que es la fila 0. Y es el primer número de la fila. Entonces inicia con un 1. ¿Sí? Este, entonces, en el caso de que nuestra fila inicie con un 0, podemos imprimir un 1 y después un 0 y después un 1, así hasta llegar a n. Pero eso está un poco difícil de pensar, ¿no? Aquí hay algo más divertido que podemos hacer. Lo que podríamos hacer sería simplemente iterar por cada n. Entonces usted sería 0, 1, 2, los índices, por así decirlo. O bueno, el valor de n, ¿no? En cada columna. Entonces sería 0, 1 y 2. Y lo divertido que podemos hacer es a este índice sumarle 1 y después sacarle módulo 2. ¿Sí? Eh, y esto es divertido porque resulta que esto siempre se va a ir alternando, ¿no? Porque 0 más 1 módulo 2 es igual a 1, ¿no? Porque es 1 módulo 2. Y pues el residuo de dividir 1 entre 2 pues es 1. Y puedo seguir 0 más 2 módulo 2 es igual a 0, ¿no? Porque 2 módulo 2, el residuo de dividir 2 entre 2 es 0, no hay residuo, ¿no? Porque 2 entre 2 es una división entera, ¿verdad? Entonces podemos imprimir esas celdas de esta manera, simplemente incrementándole un 1 y luego sacándole el residuo al dividirlo entre 2. Y para las filas que inician con un número, eh, por así decirlo, impar, por ejemplo, esta es una fila que es de índice 1, o bueno, la fila con el valor 1, porque recuerden que contamos desde 0. Esta es la fila con valor 0, esta es la fila con valor 1. Para estas que son de un valor impar, pues simplemente no le hacemos la suma de acá, de este más 1. Simplemente le sacamos el módulo 2, ¿no? Porque ahora sería 0 módulo 2 es igual a 0, ¿no? 1 módulo 2 es igual a 1. 2 módulo 2 es igual a 0. Y si se dan cuenta, esto va alternando. 3 módulo 2 es igual a 1. ¿Sí? Y pues esto es la parte que alterna, que era lo que nos pedía el problema. Y pues esto genera el 0, 1, 0 bien. ¿Sí? Entonces, finalmente, vamos a concluir con este problema. Para las filas que tienen un valor par, le incrementamos más 1 y sacamos el módulo 2 a la hora de imprimir la fila entera. Y para las filas que inician con un número impar, pues no le hacemos este más 1 de acá. Simplemente le sacamos módulo 2 al índice que tiene aquí. ¿Sí? Y pues esto lo podemos hacer con dos fors. Un for que vaya de 0 hasta n y luego un for que vaya desde 0 hasta n otra vez. Y entonces aquí simplemente checamos, aquí sería for i, luego for j. Y entonces simplemente haríamos el chequeo primero de si nuestra fila, estas son las filas, recuerden, esta es la fila y esta es la columna. Voy a poner col. ¿Va? Entonces, si nuestra fila, que es i, es par, que esto es si módulo 2 es igual a 0. Si es par, pues tenemos que imprimir esta parte de aquí. Entonces esto sería j más 1 módulo 2. ¿Sí? Y si no, pues imprimimos j módulo 2 nada más. ¿Sí? Porque j es lo que itera la columna y i es lo que itera la fila, por así decirlo. ¿Sí? Entonces esto genera la fila, esto genera la fila y luego esto itera sobre la fila. ¿Sí? Que pues sería lo que genera cada cuadradito. ¿Va? Y pues eso sería básicamente la solución. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Va. Pues vamos a pasar al código entonces. Voy a hacer lo mismo que estaba haciendo antes, que es crear otro archivo.
Y voy a copiar lo que tenía. Y voy a borrar todo lo demás. Que es así. Y pues aquí solo tenemos de entrada siempre un entero n, que eran las dimensiones del tablero, ¿no? Entonces, declaramos una variable n y la leemos. A mí me gusta hacerlo en la misma línea. Pueden hacerlo como se les antoje, con scanf o con sein, como estoy haciendo aquí. Y después las condiciones, ¿no? Era los loops anidados. Primero era el de las filas, que va hasta n, y después el de las columnas. ¿Sí? Y pues aquí era hacer el chequeo. Si nuestra fila es par, fila es par, ¿qué imprimimos? Pues imprimimos, recuerden, j más 1 módulo 2. ¿Sí? Y si no, si la fila es impar, imprimimos j módulo 2, nada más. ¿Sí? Y pues esto nos imprime la fila entera, ¿no? Pero está mal porque nos lo imprimiría todo sin generar nuevas líneas. Entonces, al final de generar toda la nueva línea, creamos una fila, una línea nueva con el endline, ¿va? Y pues intentamos ejecutarlo. Y pues da lo que nos esperábamos, ¿no? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Vamos a probar con el 5. Y pues sí nos da nuestro tablero de ajedrez, ¿no? 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y así, ¿no? Y pues eso sería todo para este problema. Únicamente te tienes que dar cuenta. De hecho, hay varias maneras de hacer esto. Esta es como la más fácil de observar. Que simplemente tienes que sacar el módulo, a el valor de tu celda, dependiendo de en qué fila estás, para sacar esto alternando, ¿no? Porque si no le sacáramos el módulo, nos daría contadores, ¿no? Nos daría 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? Pero pues con el módulo 2 podemos transformar este uno en un uno, este 2 en un cero, este 3 en un uno y así, para que vaya alternando, ¿va? Y pues sí, esa es la solución del problema. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O todo bien? Va, perfecto. Continuemos entonces con el siguiente. Este está un poco interesante. Este también está gracioso porque involucra cosas de condicionales, de ciclos, como que de todo. Am, ¿Qué nos dice este problema? Em, Nos da tres enteros, B, H y M. Ahí eso está muy feo, perdón. B, H y M. Donde B es la base de un rectángulo, H es la altura y M es algo que le decimos el modo. ¿A qué me refiero con modo? Em, si el modo es igual a 1, haremos un rectángulo relleno, ¿no? Entonces hacemos algo así y lo pintamos todo. Pero si el modo es igual a 0, solamente imprimiremos, por así decirlo, la barrera o el perímetro de ese rectángulo, ¿no? Algo así. Y todo lo de adentro quedará vacío. Claro que no lo vamos a dibujar o algo así. Esto es más como con asteriscos. Entonces un rectángulo relleno se vería, por ejemplo, así. Y vamos a seguir por acá. Y un rectángulo en el modo 0, que está vacío por lo de adentro, se vería algo así. Si se dan cuenta, la parte del centro está faltante en el modo 0. ¿Va? Y pues, ¿cómo podemos hacer esto? Primero que nada, tenemos que checar el modo. Si el modo es igual a 1, pues ya lo armamos, ¿no? Esto está muy fácil de hacer, ¿no? Simplemente hacemos dos fors, uno que vaya de 0 hasta, en este caso sería h, y luego otro que vaya desde 0 hasta b. Y pues simplemente imprimimos un asterisco, ¿no? Y después hacemos una línea nueva, ¿no? Algo así.
Y pues está muy fácil, ¿no? Pero para el caso en el que necesitamos que el centro sea vacío, a esta parte de aquí tenemos que agregarle una condicional. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuándo no vamos a imprimir un asterisco. Este carácter de aquí podría ser un espacio, ¿no? Es un espacio. Y pues ¿cuándo vamos a imprimir un espacio? Pues con la condición. Eh, Supongamos que ya estamos adentro de este loop de acá y simplemente le estamos agregando esta condición, que es si nuestro valor en i es igual a cero, eh, pues sí vamos a imprimirlo, ¿no? Porque es parte del perímetro, es de la primera fila, ¿no? Entonces, ¿cuándo más vamos a imprimir un asterisco? Primero es cuando estamos en la parte de arriba del perímetro, que es cuando i es igual a cero. O también cuando i sea igual a eh, h menos uno, ¿no? Porque significa que estamos en la parte del perímetro de abajo. ¿O cuándo más? Pues esto de aquí lo estoy poniendo así porque es un OR. Perdón si se ve muy feo, si quieren lo voy a escribir de otra manera. Esto voy a poner un OR. O cuando i es igual a h menos uno, ¿no? Porque es h menos uno, es esta barrera de aquí abajo. ¿Cuándo más tendríamos que imprimir un asterisco? Pues cuando j sea igual a cero, porque esta es la parte de la izquierda de nuestro rectángulo. O cuando estamos en la parte de la derecha, que sería cuando j es igual a base menos uno, ¿no? ¿Y por qué le hacemos este menos uno? Pues porque en un ciclo for, recuerden que si hacemos que i sea menor a b e iniciamos i en cero, esto nos genera 0, 1, 2, 3, 4, hasta b menos uno. ¿Sí? Recuerden que no incluye el elemento si hacemos un menor que. Si hacemos que eso sea hasta i menor a b. Si quisiéramos incluirlo sería i menor o igual a b. Pero en este caso no lo necesitamos, ¿verdad? Eh, y pues por eso aquí solamente tenemos que hacerle un menos uno. ¿Va? No tenemos que checar con h. No tenemos que checar con h. Tenemos que checar con h menos uno. Porque es la parte de hasta abajo. O con b menos uno porque es la parte de hasta la derecha. ¿Va? Y pues simplemente sería agregarle este condicional a estos dos loops de acá. Y cuando esto se cumple, significa que tenemos que imprimir un asterisco. Y si no se cumple, pues imprimimos un espacio. Que voy a poner aquí como así. ¿Va? Em, ¿Todo bien hasta ahora? Ya podemos pasar el código. Va. Ok. Pues voy a hacer lo mismo que tenía de crear otro archivo. Lo voy a poner acá. Y pues, ¿qué era lo que teníamos que leer? BHIM, ¿no? Entonces los leemos. Y después hacemos un loop de i que inicia en 0 y que llega hasta h y lo incrementamos en 1. Y después hacemos otro ciclo que inicie desde 0 y vaya hasta b. Y lo incrementamos en 1 otra vez. ¿Va? Y pues aquí simplemente tenemos que checar si nuestro modo es 1, pues simplemente vamos a imprimir un asterisco y ya no nos importa nada más. Un asterisco, ¿no? Si no, esto significa que nuestro modo es 0, ¿no? Y si nuestro modo es 0, tenemos que checar las condiciones que les decía. Aquí ya ponemos la condicional de... recuerden que en modo 1 siempre hacemos nuestro rectángulo relleno, entonces ya no nos importa lo que pase después de esto. Si modo es 1, pues siempre imprimimos un asterisco y ya, ¿no? Pero si nuestro modo es 0, ya tenemos que hacer el rectángulo con el agujero en medio, que pues es con esta condición aquí, ¿sí? Entonces ahora vamos a checar. Si i es igual a 0 o i es igual a h menos 1 o si j es igual a 0 o j es igual a b menos 1, aquí imprimimos un asterisco.
¿no? Y si no, pues imprimimos una barra, bueno, un espacio, porque significa que estamos en la parte de adentro. Esto checa si estamos en el perímetro. Voy a poner un comentario aquí si quieren. En el perímetro, imprimo asterisco. Y en el centro, imprimo espacio. ¿Va? Entonces esto checa que estemos en el perímetro. Y si estamos en el perímetro, imprimimos un asterisco. Y si no, pues imprimimos un espacio. Y pues esto nos imprime la fila entera. Para crear otra fila, recuerden que era con el headline. Entonces imprimimos un headline. ¿Va? Entonces vamos a probarlo con este de 540. Y pues nos genera el rectángulo con el agujero en medio, ¿no? En el centro. Y si le pusiera modo 1, nos lo debería generar todo lleno, ¿no? Y pues si lo hace. ¿Va? Igual podemos con este ejemplo de acá. 431. Y pues si nos lo genera bien, ¿no? Ah, de hecho debería ser un hashtag, un gato, no un asterisco, perdón. Pero pues solo cambiamos lo que imprimimos y ya. No tiene que cambiar nada de la lógica. Va, probamos con el modo cero. Y pues nos lo da bien, ¿no? Va. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Va. Perfecto. Ok, este era el problema E. Aquí indican los símbolos. Este es un OR. ¿Recuerdan de la clase de condicionales que un OR era equivalente a un O? Bueno, que esto es un así. Em, de la clase de condicionales les enseñaron los valores booleanos y recuerden que pues era una manera de evaluar condiciones con que una sola de ellas sea verdadera, todo es verdadero, ¿no? Entonces si teníamos verdadero o falso, o bueno, or falso, pues todo esto es verdadero, ¿no? Am, en cambio con un and, que pues usa otra sintaxis, tienes que checar que todos sean verdaderos para que toda tu condición también lo sea. Pero con un or, con que una de ellas sea verdadera, el resto de la condición es verdadera. ¿Sí? Entonces aquí, con que sea cero, ya todo lo demás va a ser eh, verdadero. ¿Va? También te recomiendo revisar las notas o la clase de condicionales por si se te llegara a olvidar esto. ¿Va? De hecho, hay algo gracioso en C++ que es que puedes poner esto como un OR y sí funciona, como pueden ver. Y tal vez esto es un poco más fácil de leer para ustedes en lugar de estos símbolos. Pero esto lo agregaron muy recientemente. Entonces yo diría que se vayan por usar estos símbolos en lugar de los OR. Si van a usar C++23, que es el de 2023, aquí si quieren hacer un envío, chequen que usan al menos el C++20 para utilizar ese OR y todo eso. ¿Va? Si no, si es una versión más antigüita, digamos el C++17 o el C++11, estos de acá, utilicen estos simbolitos de acá, que son el símbolo de pipe. ¿Va? ¿Todo bien? Va. Vamos con el último problema entonces. Que este es el problema BuzzFizz. Este es un problema clasicote. Es, es muy gracioso. Muchos dicen, la historia de este problema es que era como el primer problema que preguntaban en las entrevistas de trabajo. Y por eso se creó. Es como una manera chistosa de evaluar qué tan buen programador es alguien. O bueno, si al menos sabe programar. Em, entonces, felicidades a los que lo pudieron resolver, ¿no? Em, y pues, ¿qué nos dice este problema? Te van a dar un número, bueno, un número de inicio y un número de fin, ¿sí? Y tienes que imprimir em, todos los números desde el inicio hasta el fin. Ah, qué fácil, ¿no? Hasta el fin. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay condiciones que tienes que checar.
Entonces, por ejemplo, supongamos que inicio es igual a... Le voy a poner ini. Inicio es igual a 1 y fin es igual a 2. No, perdón, a 5. Algo más interesante. O 6. Entonces nosotros imprimiríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero aquí hay una condición extra. ¿Sí? Como nos menciona, si nuestro número es divisible tanto entre 3 como entre 5, si es divisible entre 3 y 5, vamos a imprimir... ¿qué era? ¿BuzzFizz? Sí, BuzzFizz. BuzzFizz. En este caso, ¿aquí hay alguno que sea divisible entre 3 y 5? No, ¿verdad? Creo que no. Creo que el primero que es divisible entre 3 y 5 sería el 15. Porque 15 entre 3 es 5 y 15 entre 5 es 3, ¿no? Y esto es sin residuos, ¿no? Entonces aquí no hay alguno que cumple esa condición aún. Pero hay otra condición. Si es divisible entre 3, nada más, no entre 5. Entre 3, pues imprimimos bus, ¿sí? Y si es divisible, bueno, vamos a hacer la revisión acá. ¿Qué números hay divisibles entre 3? Pues el primero que veo es el 3, ¿no? Porque obviamente 3 entre 3 va a ser 1. Entonces aquí en lugar de 3 imprimiría bus. ¿Cuál más? Pues el 6, ¿no? Porque 6 entre 3 es 2 y no tiene ningún residuo. O sea, si hacemos la división entera de 3 entre 6, esto nos da 2 y el residuo es 0, ¿no? Y como el residuo es 0, significa que es divisible. Entonces aquí en lugar de 6 imprimiremos bus también. ¿Va? Y finalmente, si es divisible entre 5, pues imprimes fizz. ¿Va? Entonces, ¿cuáles números hay divisibles entre 5 aquí? Pues el 5, ¿no? Creo que es el único. Entonces aquí sería fizz en lugar de imprimir el 5. ¿Y qué pasa con los números que no son divisibles entre 3 o entre 5? Entre ninguno de ellos, pues imprimimos simplemente su valor. ¿Va? Y pues ya nos dan una idea, ¿no? ¿Qué es lo que se repite? Si regresamos a la pregunta de siempre, de eh, ¿qué es lo que se repite? ¿Qué se repite aquí? Pues lo que se repite son estos chequeos, ¿no? Checar si es divisible entre 3 y 5, si es divisible entre 3 y si es divisible entre 5. Ahora, ¿por qué primero revisamos si algo es divisible entre 3 y 5? Pues este es como el caso exclusivo, ¿no? Si pusiéramos este if hasta el final, lo que pasaría sería que este sería el primero verdadero, ¿no? Que pues no es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es que cada caso sea exclusivo entre sí. Entonces, resulta que si pusiéramos este if primero, después este y tal vez después este nunca sería evaluado. Este if de acá nunca sería evaluado. Porque nuestro if entraría en este o en este, ¿no? ¿Sí, sí me doy a entender esa parte? Entonces ese if por eso tiene que estar hasta arriba. Tiene que ser el primero que checamos. ¿Va? Entonces, ¿todo bien hasta ahora? ¿Sí vieron cómo llegué a esta parte de acá? Va, perfecto. Pues entonces pasemos al código, ¿no? Voy a crear otro archivo otra vez. Y voy a copiar lo que tenía. Tenía esto de acá. Uy, ahí. Y pues simplemente leemos el inicio y el fin, ¿no? Y fin. ¿Va? Los leemos. Y hacemos un ciclo for que inicie en inicio y llegue hasta fin. Y aquí estoy usando menor o igual porque es en los valores que imprimimos vamos a incluir el valor de fin. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí pasa 2 y 7 y tenemos que imprimir el 7 también. ¿Va? Entonces lo incluimos con este menor o igual.
Y pues nuestro incremento es de uno en uno. Entonces es i más más. ¿Va? Y pues aquí hacemos la revisión. Primero que nada, si i es divisible entre 3, o sea, si módulo 3 es igual a cero y i módulo 5 es divisible entre 5, o sea, i módulo 5 es igual a cero, pues ¿qué es lo que imprimimos? BuzzFeed, ¿no? Si no, recuerden la clase de condicionales, este era el si no. Bueno, el else if, que es como otro chequeo que podemos hacer. Si no, si es divisible entre 3, o sea, i módulo 3 es igual a cero, pues imprimimos... ¿cuál era? Buzz. Si no, si i módulo 5 es igual a cero, pues podemos imprimir fis. Y finalmente, si, si no cumple ninguna de estas condiciones, pues simplemente imprimimos el valor de i, ¿no? Porque es el valor numérico que tiene. Y pues esto está bien, solo que nos pide que cada caso sea con una línea propia, ¿no? O sea, imprimimos el caso y luego nos saltamos una línea y luego nos saltamos una línea y así, ¿no? Cada resultado tiene que estar separado por una línea nueva. Entonces al final de todo vamos a imprimir una nueva línea, ¿va? Entonces lo evaluamos. Aquí vamos a intentar, por ejemplo, 12 y 20. Y pues el 12 es divisible entre 3, entonces imprime 2. El 13 es divisible entre ninguno de ellos, entonces imprime 13. 14 no es divisible entre 5 o divisible entre 3, entonces solo imprime 14. Después BuzzFeed, aquí lo imprime porque lo que debería estar aquí es el 15 en realidad, ¿no? Pero el 15 es divisible, como mencioné, entre 3 y entre 5. Entonces simplemente imprime BuzzFeed. Después el 16 no es divisible entre ninguno. No se ve. A ver, déjame ver. Sí se debería ver. Si quieres, revisa si no tienes el modo de vista de la reunión en em, alguna que no sea correcta. Por ejemplo, a veces tienen la... eh, ¿dónde está? Aquí. La vista tal vez checa que no esté en mosaico en alguna, sino que esté en foco. ¿Va? Para que puedas ver la pantalla completamente. ¿Va? Em, va. Y pues eso sería todo, ¿no? Porque el 15 pues es divisible entre 3 y entre 5, entonces imprime BuzzFeed, ¿no? Entonces ambas se evalúan bien. El 18 es divisible entre 3, entonces imprime Buzz. El 19 no es divisible entre ninguno, entonces simplemente imprimimos 19. Y después Fizz es divisible entre 5, ¿no? Porque este sería un 20, que pues 20 entre 5 es 4, entonces es divisible entre 5. Entonces simplemente imprimimos Fizz, ¿no? 20 no es divisible entre 3, solo es divisible entre 5, entonces imprimimos Fizz, no imprimimos BuzzFizz, ¿va? Ah, perfecto. Y pues eso sería todo básicamente, de hecho. Si probamos el caso 2 y 7, pues nos sale lo mismo. 2, luego el boss, este, 4, nos da 4, luego fizz, aquí hay un fizz, luego boss y luego 7, ¿no? Va. Entonces, pues esos serían todos los problemas, de hecho. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Va. Em, Recuerden que les recomendamos resolver los problemas aunque ya sepan la solución. De hecho, es mejor que si ya saben la solución, eh, ustedes mismos intenten los problemas. No solo porque los ayuda con las tareas, sino también porque, eh, por así decirlo, aprenden mucho más. Porque así pueden resolver problemas que no podían resolver antes. Y pues nada, eso es lo que les recomiendo. Y pues sí, eh, por favor, el recordatorio de que no utilicen inteligencia artificial para resolver los problemas, por favor. Podemos revisar sus envíos, de hecho, aquí en envíos. Podemos ver todo lo que nos suben. Entonces, constantemente estamos revisando si utilizan inteligencia artificial o no. Entonces, por favor, no lo utilicen. Eh, si tienen dudas con los problemas, por favor, manden clarificaciones o asistan a estas reuniones de aquí para ver las soluciones de las tareas. ¿Va?
Em, y pues sí, eso sería todo. Si no tienen ninguna pregunta, pues vamos a dejarlo aquí. Voy a dejar de grabar y voy a dejar de compartir. Em,